Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Sean bienvenidos a esta clase donde explicaremos e identificaremos los tipos de fracciones. El objetivo de esta clase es que ustedes al finalizar el video hayan aprendido a identificar los tipos de fracciones, conozcan su definición, su principal característica, además con los ejercicios o los ejemplos que plantearemos también ustedes puedan entender esta definición y estas características. De esta manera nosotros iniciaremos analizando las fracciones propias, que son aquellas que representan menos de una unidad. Su principal característica será que el numerador es menor que el denominador, es decir, su denominador va a ser mayor. Antes de realizar la representación de esta característica como fracción, nosotros debemos comprender que la fracción va a estar conformada por estos dos términos. Es decir, que el numerador va a ser colocado siempre en la parte superior de la fracción y el denominador va a ser colocado en la parte inferior de la fracción, o estas serían las partes de la fracción, llamémosle así. Una vez que hemos comprendido cómo van ubicados estos términos o conocido las partes de esta fracción, nosotros podremos plantear el siguiente ejemplo, que será 2 cuartos. ¿Por qué hemos planteado 2 cuartos? Nosotros hemos planteado esta fracción considerando lo que nos establece en esta característica. Si podemos dar lectura, nos dice que el numerador es menor, 2 es menor, y el denominador es mayor. En este caso, 4 es mayor que esta cantidad. Podríamos decir que el numerador va a ser menor y el denominador va a ser mayor. Una vez que nosotros hemos conocido o hemos analizado esta característica ya en esta fracción, o hemos comprendido del por qué la característica de las fracciones propias ya en la fracción, nosotros necesitamos también conocer el porqué de esta definición. Daremos lectura nuevamente y dice que las fracciones propias representan menos de una unidad. Cuando nosotros hagamos la representación gráfica de este tipo de fracciones, nosotros vamos a necesitar un solo gráfico. Este gráfico nosotros nos hemos adelantado a dividirlo ya en 4 partes. ¿Por qué lo hemos dividido en 4 partes? Nosotros a esta gráfica la dividimos considerando el denominador. Es decir, que el número o la cantidad que se encuentra en el denominador será la cantidad de partes que va a tener la gráfica. Y la cantidad que nosotros señalemos o marquemos o pintemos de esta gráfica corresponderá a la cantidad que esté ubicada en el numerador, que en este caso de esta fracción o de este ejemplo será el número 2. Por eso nosotros señalaremos 2 espacios y los pintaremos de color amarillo. Nosotros hemos podido evidenciar que para poder representar estos 2 cuartos, nosotros hemos hecho uso de una gráfica, pero no la hemos utilizado en su totalidad, debido a que nosotros solo hemos ocupado 2 espacios o 2 segmentos de esta unidad. No la hemos utilizado en su totalidad o no hemos requerido tener que graficar otra figura. Nosotros hemos podido representar esta gráfica, o diré esta fracción, en esta única gráfica, que sería los 2 cuartos. De esta manera nosotros
podemos entender el porqué de esta definición cuando nos dice que las fracciones propias representan menos de una unidad. En esta parte nosotros hemos utilizado menos de la unidad. De esta unidad que estaba dividida en 4 partes, solo ocupamos 2. Una vez que hemos comprendido la definición y la característica, nosotros podremos plantear diversos ejemplos. Uno de estos será el siguiente. Podremos colocar 7 décimos. Esta fracción está cumpliendo con esta característica y también cumplirá con lo que se nos ha establecido en la definición, ya que si nosotros necesitaríamos representar esta fracción, solo tendríamos que realizar una gráfica y dividirla en 10 partes, y de esas 10 partes seleccionar únicamente 7. Entonces nosotros vemos que el numerador es menor y el denominador es mayor, y de esa manera se ha cumplido con lo que se establece como característica. Otro ejemplo para este tipo de fracciones podemos decir que puede ser 4 octavos. Nosotros estamos cumpliendo también con la característica que se nos ha establecido y de igual manera con la definición. Nosotros, para poder realizar la representación gráfica de este ejercicio, dibujaremos una gráfica y la dividiremos en 8 partes, considerando la cantidad que está como denominador, y pintaremos únicamente 4 espacios o 4 segmentos y no necesitaremos de otra unidad, es decir, no necesitaremos realizar otra gráfica. Antes de continuar, debo mencionar que las gráficas deben ser siempre divididas en partes iguales. No se puede realizar una gráfica donde dividamos en partes que no sean iguales. Cada partecita de estas debe estar dividida por igual. No podemos decir que esta parte va a ser más pequeña, esta otra partecita va a ser un poco más grande, esta vuelta va a ser más pequeña y esta quizás va a ser más grande. No, eso no se puede. Siempre tendremos que dividir la gráfica en partes iguales. De esta manera nosotros hemos dado explicación a lo que son las fracciones propias. Ahora continuaremos explicando qué son las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que representan más de una unidad y que su principal característica es que el numerador es mayor que el denominador, es decir, el denominador va a ser menor. En este caso nosotros trataremos de plantear un ejemplo que cumpla con esta característica y con la definición. Para esto utilizaremos la siguiente fracción, que sería 7 sextos. En esta fracción nosotros podemos ver que el numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Esto es lo que se nos ha establecido en esta característica. Ahora, nosotros para poder representar esta fracción de manera gráfica, nosotros tenemos que considerar lo que se nos ha establecido también como una definición, que en este caso será que las fracciones impropias representan más de una unidad. ¿Por qué representan más de una unidad? Como el numerador es mayor que el denominador, nosotros vamos a necesitar realizar 2 gráficas o 2 figuras. Anteriormente habíamos mencionado que para poder dividir estas gráficas o estas figuras, nosotros deberemos considerar el denominador para poder dividir en partes iguales cada gráfica. En este caso el denominador es el número 6 y nosotros a la primera gráfica
le hemos dividido en 6 partes iguales, y como también nosotros nos ha referido la definición que vamos a necesitar más de una unidad, necesitamos dibujar otra gráfica, y esta gráfica debe ser dividida en partes iguales de manera similar como lo hicimos con la gráfica primera. Ahora entenderemos el por qué cuando representemos la cantidad que se establece en el numerador, que sería en este caso 7 sextos. Nosotros tendremos que señalar 7 partes, 7 segmentos de estas gráficas. Nosotros en la primera gráfica contamos con 6 segmentos, es decir, 6 partes. A estas partes las señalamos y las vamos a pintar de color amarillo. Pero la fracción nos refiere que son 7 partes que nosotros debemos pintar. Habíamos dicho en el ejercicio anterior que la cantidad que vamos a pintar va a ser la cantidad que esté establecida en el numerador. En este caso de las fracciones impropias sería 7. Entonces, en la primera gráfica nosotros únicamente pintamos 6 partes y necesitaríamos una parte de esta segunda gráfica. Nosotros señalaremos esa partecita y la pintaremos de color amarillo. De esta manera nosotros hemos hecho la representación gráfica de esta fracción. Hemos dicho que nosotros únicamente vamos a seleccionar o vamos a pintar o vamos a subrayar la cantidad de espacios que se nos establece en el numerador, que era el número 7. Si nosotros contamos, tenemos 6 espacios o 6 partes en esta gráfica. En esta segunda gráfica también tenemos 6 partes o 6 segmentos, pero únicamente hemos tomado la cantidad que nos faltaba por pintar, que era 1. ¿Por qué 1? Porque ya antes habíamos seleccionado y habíamos pintado 6 partes. De esta manera nosotros representamos los 7 sextos, cumpliendo con lo que se nos establece como definición y también como característica. Volvemos a dar lectura a la principal característica o a la única característica de estas fracciones, que es que el numerador va a ser siempre mayor que el denominador. El numerador 7 y el denominador 6. 7 mayor que 6, o 7 es mayor y 6 es menor. Es decir, también el numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Una vez que nosotros hemos comprendido la definición y la característica, podremos plantear distintos ejemplos. Para esto diremos el siguiente ejemplo. Son 5 cuartos. En esta fracción nosotros estamos cumpliendo con esta característica. 5 mayor, 4 menor. Numerador mayor, denominador menor. Otro ejemplo de estas fracciones podremos decir que sería 6 medios. De manera similar al ejemplo anterior, nos podemos dar cuenta que el numerador va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Es decir, que para poder representar estos dos ejemplos, nosotros vamos a necesitar de 2 gráficas, de 2 unidades. ¿Por qué motivo? Porque nosotros ya habíamos mencionado en los ejemplos anteriores que únicamente vamos a seleccionar o vamos a pintar o vamos a subrayar la cantidad que se nos establece en el numerador. Y en este tipo de fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Y el denominador va a ser la cantidad en la que va a ser dividida
cada unidad. Por eso será necesario en las fracciones impropias utilizar 2 unidades para poder representar este tipo de fracciones. Continuaremos explicando las fracciones unitarias. Las fracciones unitarias son aquellas que el numerador es igual que el denominador. Este tipo de fracciones son muy fáciles y muy sencillas de identificarlas. Ya habíamos referido que el numerador va a ser el que está colocado en la parte superior de la fracción y el denominador el que está en la parte inferior de la fracción. En este caso nosotros plantearemos la siguiente fracción que será de 6 sextos. Estos 6 sextos nosotros los vamos a representar gráficamente. Nosotros nos hemos adelantado a realizar la gráfica y a dividirla en 6 partes. Estas 6 partes habíamos mencionado que se las divide considerando la cantidad que está como denominador, que sería el número 6. Por eso la gráfica está dividida en 6 partes. Ahora nosotros necesitamos seleccionar la cantidad que se nos ha pedido como numerador, que sería el número 6. Nosotros vamos a seleccionar las 6 partes y a estas partes las vamos a pintar de color amarillo. De esta manera nosotros hemos podido entender o identificar la característica de este tipo de fracciones unitarias y poder representarlo de manera gráfica. En este caso, nosotros representamos los 6, que es el numerador, con un color amarillo, y el denominador, que sería también el número 6, que serían las partes en las que se dividió la gráfica. Entonces tendremos 6 sextos representados de esta manera, y de esta manera podremos decir que esta gráfica corresponde a las fracciones unitarias o es igual a una fracción unitaria. En el caso de que nosotros tuviéramos algún ejemplo donde nos dijera o nos solicitaran representar o identificar a qué tipo de fracción pertenece esta gráfica, nosotros podremos deducir automáticamente que corresponde al tipo de fracciones unitarias, porque las 6 partes que tiene la gráfica o la figura fueron seleccionadas. Otro ejemplo para este tipo de fracciones podría quedar de la siguiente manera. Tenemos 4 cuartos. De manera similar al ejercicio que acabamos de explicar, diremos que la gráfica debemos dividirla en 4 partes en base a lo que se ha establecido como denominador y seleccionar 4 partes, que es lo que nos pide el numerador. Nosotros seleccionaremos las 4 partes y las pintaremos de color amarillo. De esta manera nosotros hemos podido evidenciar que esta gráfica de aquí va a ser una gráfica perteneciente al tipo de fracciones unitarias, debido a que esta gráfica cumple con la definición y con la característica. En este caso sería que el numerador es igual al denominador. Siempre estos tipos de fracciones unitarias van a tener el numerador igual al denominador o el denominador igual al numerador. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para más contenido. Hasta la próxima.